La risa llegó primero. No fue fuerte. No fue escandalosa. Fue breve, segura, casi elegante. Una risa que no pedía permiso porque sabía que no lo necesitaba. En el enorme hangar militar, rodeado de acero, cables y un motor valorado en $70 millones, aquella risa flotó como una sentencia invisible. No estaba dirigida a una broma cualquiera. Estaba dirigida a él, un joven recluta negro, solo, inmóvil, consciente de cada mirada que pesaba sobre su espalda. No llevaba insignias importantes. No tenía rango, ni apellido poderoso, ni voz dentro de ese lugar. Solo un uniforme sencillo y una reputación que otros habían construido por él sin conocerlo. Para algunos era invisible. Para otros era el blanco perfecto. El general lo observaba con expresión fría. Alrededor, oficiales experimentados cruzaban los brazos. Ingenieros contratistas evitaban el contacto visual. Nadie esperaba nada de ese recluta. Nadie creía que pudiera aportar algo. Y en el fondo, muchos deseaban que fallara. Porque si fallaba, confirmarían lo que ya creían. Si fallaba, la risa tendría razón. Si fallaba, el silencio posterior sería cómodo. Pero el motor seguía muerto. Las alarmas habían fallado. Los sistemas más avanzados no daban respuesta. Cada minuto detenido costaba millones. Cada segundo aumentaba la presión. Y, aún así, nadie pensaba en él como parte de la solución. El aire estaba cargado de algo más que calor y combustible. Estaba cargado de prejuicio, de expectativas rotas antes de nacer, de una historia que parecía repetirse una y otra vez, siempre con el mismo resultado, hasta que algo cambió. No fue un discurso, no fue una orden, no fue una explosión dramática, fue un movimiento silencioso que pocos notaron, pero que estaba a punto de sacudir todo lo que ese lugar creía saber sobre poder, inteligencia y valor humano. Porque en ese hangar, ese día, la burla estaba a segundos de convertirse en arrepentimiento, y la pregunta no era si el motor volvería a funcionar. La verdadera pregunta era, ¿qué pasaría cuando todos se dieran cuenta de a quién habían subestimado? Antes de ese día, su vida era silenciosa. Demasiado silenciosa para alguien que había aprendido a pensar rápido, a observar más de lo que hablaba y a trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. El recluta se llamaba Elijah Carter. Tenía 23 años y venía de un barrio donde el ruido nunca se detenía, pero donde las oportunidades sí. Creció viendo a su madre arreglar electrodomésticos viejos para ganar algo extra, desarmando radios, ventiladores y motores pequeños con una paciencia casi científica. Elijah aprendió mirando. No porque alguien se lo enseñara formalmente, sino porque no había otra opción. Cuando se unió al ejército, no lo hizo buscando gloria. Lo hizo buscando estabilidad, un salario fijo, un futuro que no dependiera de la suerte ni de la calle. Sabía que no sería fácil. Sabía que su piel ya lo colocaba en una categoría distinta antes de decir una sola palabra. Aún así, creyó que el esfuerzo hablaría por él. Durante el entrenamiento, siempre fue el primero en llegar y el último en irse. No destacaba en las formaciones ni levantaba la voz. Destacaba en silencio, entendiendo sistemas, memorizando manuales técnicos, observando fallas que otros pasaban por alto. Pero en un entorno donde el rango y la presencia lo eran todo, su perfil bajo jugaba en su contra. Para muchos superiores, Elijah no era el recluta talentoso. Era simplemente el recluta. Nunca fue invitado a las conversaciones importantes. Nunca fue consultado cuando algo fallaba. Su trabajo era obedecer, no pensar. Al menos, eso era lo que esperaban de él. El día del incidente empezó como cualquier otro. Un traslado rutinario a una base aérea donde un motor militar de última generación había colapsado sin explicación. Ingenieros civiles, oficiales de alto rango y técnicos con décadas de experiencia se reunieron para resolver el problema.
Era una operación crítica, costosa y urgente. Elijah no estaba allí porque alguien confiara en él. Estaba allí porque alguien necesitaba manos extra. Mientras los expertos debatían, él observaba. No intervenía. No porque no tuviera ideas, sino porque ya había aprendido lo que pasaba cuando hablaba sin que se lo pidieran. Las miradas, el silencio incómodo, las sonrisas condescendientes. Pero algo en ese hangar no encajaba. Los sensores, el patrón del fallo, el comportamiento irregular del sistema, detalles pequeños, casi invisibles, que le recordaban problemas que había visto años atrás, en motores mucho más simples. Elijah lo notó, y también notó que nadie más parecía hacerlo. A su alrededor la presión aumentaba, el tiempo se agotaba, el costo subía, y, aún así, nadie miraba en su dirección. Para ellos no era parte de la solución, era parte del fondo. Lo que Elijah no sabía era que estaba a punto de quedar en el centro de una escena donde el prejuicio, el poder y el orgullo chocarían de frente. Una escena donde su silencio sería puesto a prueba, y donde ignorarlo tendría consecuencias que nadie estaba preparado para asumir. Porque a veces, el mayor error no es técnico, es humano. La tensión no explotó de inmediato. Primero se deslizó lentamente por el hangar, como una corriente fría que nadie quiso reconocer. El motor seguía inmóvil. Los indicadores parpadeaban sin sentido. Cada intento fallido hacía que el ambiente se volviera más pesado. Los ingenieros elevaban la voz. Los oficiales revisaban relojes costosos. El general observaba en silencio, con los brazos cruzados, como si la paciencia fuera un lujo que solo él podía permitirse. Elijah permanecía a un lado, sosteniendo una carpeta que nadie le había pedido. Sus ojos seguían cada gesto, cada ajuste incorrecto, cada decisión tomada más por orgullo que por lógica. Veía el problema con claridad, pero también veía algo más peligroso. Sabía que si hablaba no sería escuchado, y que si insistía podría pagar un precio. Cuando dio un paso al frente, el aire cambió. No fue un gesto dramático, fue casi involuntario. Un pequeño avance, una leve inclinación del cuerpo, como si su mente se hubiera movido antes de que su miedo pudiera detenerlo. Algunos lo notaron, otros fingieron no hacerlo. Un oficial lo miró de arriba a abajo, no con curiosidad, con duda. Otro frunció el ceño, como si aquella presencia fuera un error administrativo. Elijah intentó explicar lo que veía. Señaló una secuencia irregular. Habló de una falla de sincronización que no aparecía en los manuales. Su voz era firme, pero contenida. No pedía protagonismo, pedía atención. No la obtuvo. Las miradas se apartaron. Alguien soltó una risa breve. No abierta, no cruel en apariencia, pero suficiente. El mensaje era claro. Este no es tu lugar. El general intervino con una frase seca, recordándole su rango, su posición, su rol limitado. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. La autoridad estaba en cada palabra. Elijah retrocedió, sintiendo cómo su rostro ardía, no de vergüenza, sino de rabia contenida. El motor volvió a fallar. Pasaron los minutos, luego las horas. Cada intento empeoraba la situación. Las alarmas comenzaron a sonar con más frecuencia. Un ingeniero admitió, en voz baja, que no entendía qué estaba ocurriendo. El costo del retraso ya era imposible de ignorar. Elijah observaba todo desde el margen, con las manos tensas. Sabía que tenía razón. Lo sabía con una certeza que le apretaba el pecho. Pero también sabía que, en ese lugar, tener razón no siempre era suficiente cuando tu piel te convertía en una excepción incómoda. Entonces ocurrió algo inesperado. El sistema principal se apagó por completo. Un silencio absoluto invadió el hangar. No había respaldo. No había margen de error. La misión entera estaba en riesgo. Todas las miradas se cruzaron. El general respiró hondo. Por primera vez, la seguridad en su rostro se resquebrajó.
El tiempo se había acabado, y en medio de ese silencio tenso, alguien dijo el nombre de Elijah, no como una orden, no como una disculpa, sino como un último recurso. Elijah avanzó lentamente, consciente de que cada paso lo acercaba no solo al motor, sino al juicio de todos los presentes. Sabía que, si fallaba, no habría segunda oportunidad. Sabía que ese momento podía definir su carrera, o destruirla por completo. Pero lo que nadie sabía era que el verdadero conflicto no estaba en el motor. Estaba en lo que estaba a punto de demostrarse. Porque cuando el prejuicio se enfrenta a la verdad, solo uno de los dos puede sobrevivir. El hangar entero parecía contener la respiración. Elijah estaba frente al motor, un coloso de metal que minutos antes había humillado a los mejores ingenieros del lugar. Ahora, todas las miradas estaban clavadas en su espalda. No había aplausos, no había apoyo, solo expectativa cargada de duda y algo más oscuro. La anticipación silenciosa de su fracaso. El general observaba sin parpadear. Sus oficiales, rígidos. Los contratistas, tensos. Nadie hablaba, pero el mensaje era ensordecedor. Este era el momento en el que debía caer. Elijah apoyó las manos sobre la carcasa caliente. Cerró los ojos por un instante. No para rezar, sino para ordenar su mente. Recordó motores viejos, piezas recicladas, fallas imposibles resueltas con ingenio y paciencia. Recordó cada noche en la que tuvo que demostrar el doble para ser visto la mitad. El tiempo corría. Comenzó a moverse con precisión quirúrgica. No improvisaba, no dudaba. Ajustó una secuencia que nadie había considerado. Reconfiguró un módulo ignorado. Detuvo un proceso automático que estaba dañando todo el sistema desde dentro. Cada acción parecía pequeña, pero juntas formaban algo peligroso para quienes lo habían subestimado. Las pantallas cambiaron. Un indicador volvió a la vida, luego otro. El murmullo se extendió como una onda eléctrica. El motor emitió un sonido distinto, más estable, más profundo. Ya no era el rugido de una máquina moribunda, sino el pulso firme de algo que estaba despertando. El general dio un paso al frente. Elijah siguió trabajando. Los segundos se volvieron eternos. Un error, un solo error, y todo terminaría ahí. No solo el motor, su carrera, su credibilidad, su lugar en ese mundo que nunca había estado diseñado para él. Entonces ocurrió. El sistema se estabilizó por completo. Las alarmas se apagaron. Las lecturas se alinearon. El motor, ese símbolo de poder y dinero, estaba funcionando a la perfección. El silencio fue absoluto. No hubo celebración inmediata. No hubo felicitaciones, porque lo que acababa de suceder no solo resolvía una crisis técnica, exponía una verdad incómoda. Una verdad que nadie quería enfrentar. Elijah se apartó lentamente con las manos aún temblando. No levantó la cabeza. No buscó aprobación. Pero en ese instante, algo había cambiado para siempre. Porque todos en ese hangar entendieron lo mismo al mismo tiempo. El recluta al que habían ridiculizado acababa de salvarlo todo. Y ahora, la pregunta ya no era si era capaz. La pregunta era, ¿qué harían con esa verdad? El hangar no volvió a ser el mismo después de ese día. Elijah no recibió una ovación. No hubo discursos ni cámaras. Solo un cambio sutil, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Las miradas que antes lo atravesaban ahora lo seguían con respeto contenido. El general no se disculpó, pero su silencio dijo más que cualquier palabra. En un mundo donde el orgullo pesa más que la verdad, ese silencio fue una grieta. A Elijah le ofrecieron oportunidades nuevas, más responsabilidad, más acceso. Pero lo más importante no fue lo que ganó, sino lo que ya nadie pudo quitarle, la certeza de su valor. Aún así, la victoria tuvo un sabor complejo, porque sabía que su reconocimiento no había llegado por justicia, sino por necesidad. Porque entendió que si el motor no hubiera fallado,
su talento habría seguido siendo invisible. Y esa es la herida que permanece. Esta historia no trata solo de un recluta, ni de un motor de 70 millones de dólares. Trata de cuántas veces el talento es ignorado por el color de la piel, de cuántas personas brillantes han sido silenciadas antes siquiera de intentarlo, de cuántos Elijah existen hoy, observando desde el margen, esperando un error del sistema para poder ser escuchados. El racismo rara vez se presenta como odio explícito, a veces se disfraza de duda, de silencio, de oportunidades que nunca llegan, y eso lo hace aún más peligroso. Elijah siguió adelante, cumplió su servicio, construyó su camino con la misma calma y determinación que ese día en el hangar. Pero nunca olvidó lo cerca que estuvo de ser solo otro nombre ignorado. La pregunta que queda no es si él era capaz. Eso ya quedó claro. La verdadera pregunta es esta: ¿cuántas personas más tendrán que salvar el sistema para que el sistema finalmente aprenda a verlas?